Pero sigamos con este espíritu navideño, porque a propósito de espíritu navideño, hay muchas teorías y misterios en cuanto al nacimiento de Jesús. ¿Nació, por ejemplo, realmente en Belén? ¿Existieron realmente Baltasar, Melchor y Gaspar? Estamos con el más sabio de la televisión chilena, nuestro Papá Noel, el profesor Hugo Cepeda. ¿Cómo está, profe? Santa Cepeda. ¿Cómo está, profe? Bueno, empezamos con Papá Noel. ¿Es o no es? Ah, mira, si lo amo, máximo. Trajo sus míos. No le creo. Ahora sí que igual. Ahora, oye, es el merendado. Aprendan, hombres, aprendan. Pídenle cosas. Así todas le dan besos. No, claro, así el profe sabe. El profesor aprovecha, sigue. Es más todavía. Mira. Andrea. Profe, pégase uno. Jo. A ver, ¿cómo sería? Oiga, profe, vamos a hablar entonces de todos estos misterios en torno a Jesús a propósito de la Navidad. Vemos la siguiente nota y luego lo conversamos con usted. Va a estar pituteando en un molo hoy día el profe. La figura de Jesús esconde muchos misterios, desde el embarazo de María hasta la muerte del Hijo de Dios. Son muchas las preguntas que los estudiosos se han hecho a lo largo de los años sobre la vida del Mesías. Por ejemplo, ¿por qué nadie sabe qué fue lo que hizo Jesús desde su infancia hasta los 30 años? Se dice que podría haber viajado a la India o a Egipto para estudiar algunos textos, pero son precisamente las Sagradas Escrituras las que no dan cuenta de ningún hecho de la adolescencia de Jesús de Nazaret. Otra de las grandes interrogantes que rondan la figura del Hijo de Dios es si habría o no estado casado. Muy pocos teólogos ponen en duda esta situación, ya que tras conocerse un manuscrito conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús, se cree que contrajo matrimonio con una fiel seguidora que podría ser nada más y nada menos que María Magdalena. En este caso, el Evangelio de María Magdalena, que es nombrado como el Evangelio de María, y también el Evangelio de Felipe, han manifestado ciertos argumentos que no son válidos, porque está demostrado que son invenciones de que tal vez Jesús o Jesucristo tuvo una esposa y que también tuvo un hijo, pero no hay referencia, no hay argumentos ni tampoco prueba histórica de que ello haya sido así. Y ahora que estamos a puertas de celebrar una nueva Nochebuena, ¿cuáles serán los misterios que envuelven el nacimiento del Salvador? En los Evangelios, donde se relata el nacimiento de Jesús, hay un dato que llama profundamente la atención. Ninguno de ellos asegura que el nacimiento del Mesías haya sido efectivamente un 25 de diciembre, y muchos teólogos afirman que esta fecha habría sido elegida muchos años después. En esta época del año, el invierno azota las ciudades del hemisferio norte. Por lo mismo, se pone en duda que el nacimiento del Hijo de Dios haya sido en diciembre, ya que son las mismas Sagradas Escrituras las que nos darían indicios de que Jesús habría nacido en verano y no en invierno. Los primeros cristianos celebraron la fecha más importante, la Pascua de Resurrección, la muerte y resurrección del Señor, y luego empezaron, sí, los primeros siglos, el siglo I, segundo, después de Cristo, ya a buscar una fecha. Como no la encontraban, cuándo podía haber sido, decidieron tomar una fecha que es muy propia a los países nórdicos, que es la celebración del Rey Sol, el nacimiento del Rey Sol, que coincide con el solsticio de verano, de invierno para el hemisferio norte, de verano para nosotros, y que es el 24 al 25 de diciembre. Por ejemplo, Lucas relata en su Evangelio: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es probable que las autoridades romanas le pidieran a la gente viajar a registrarse en un censo durante los días fríos y lluviosos de invierno.
Los estudiosos afirman que esto no sería efectivo, ya que los censos en aquella época se realizaban en los meses en que a la gente le fuese mucho más fácil viajar. Otra de las interrogantes sería el lugar del nacimiento de Jesús. ¿Es cierto que el Hijo de Dios habría nacido en Belén? Algunos afirman que la tradición judía decía que el Mesías debía nacer en Belén y que por eso, tiempo después, se habría modificado la historia del lugar de nacimiento del hijo de María y José. Sin embargo, distintas investigaciones afirmarían que Jesús no nació en Belén, y una de las teorías que más fuerte suena para afirmar esta situación es que a los judíos se le designaba por el nombre del padre o del lugar de nacimiento. Es decir, Jesús debería haberse llamado Jesús de José o Jesús de Belén, pero no aparece así en ningún texto bíblico y solo se le llama Jesús de Nazaret. De Nazaret tiene que ver porque gran parte de su vida la pasó en Nazaret. Allí inició en la práctica su vida de joven, ¿no? Entonces es la razón por la que se habla de Jesús de Nazaret, pero su nacimiento fue en Belén. Y su crucifixión, bueno, fue allá en Jerusalén en las condiciones que todos conocemos. Pero sin duda, otro de los hechos que causa curiosidad dentro del nacimiento de Jesús es la aparición en el pesebre de los supuestos reyes magos que llegaron a adorar al recién nacido. El Evangelio de San Mateo afirma: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Efectivamente, en este pasaje de las Sagradas Escrituras se habla de unos magos que fueron a adorar a Jesús. Sin embargo, en el relato de Mateo nunca se especifica que hayan sido reyes los que primero visitaron al Hijo de Dios. En otro pasaje de la Biblia nos encontramos con el siguiente relato. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. En la Biblia nunca se menciona el número de magos que visitaron a Jesús. Lo único que se dice es que ellos entregaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Por eso la tradición popular cree que solo habrían sido 3 hombres los que llegaron a adorar al Salvador. Pero es cierto que serían muchos más. La historia de los Reyes Magos es real, pero está también muy mitificada. Pero lo cierto es que ellos fueron a adorar y a rendir honores al rey que acababa de nacer y que estaba anunciado por la estrella. El término mago en los tiempos antiguos tiene que ver directamente con el latín, que significa y que quiere decir magíster. Y el magíster, en este caso, tiene directa relación con la sabiduría, con el conocimiento que estos hombres tienen, conocimiento que está directamente ligado a la astronomía, pero también al conocimiento exhaustivo y con la interpretación de las profecías. Es por eso que llegan estos hombres, no aludiendo que son 3, pero llegan con oro, con incienso y mirra. Se nombran los componentes de las ofrendas, de los regalos que estos hombres traían a Jesús nacido en Belén, pero no se dice que eran 3. Y aunque la tradición occidental asegura que Melchor, Gaspar y Baltasar, 3 hombres de 3 razas y 3 edades distintas, habrían sido las primeras personas en llegar a ver a Jesús, lo cierto es que la Biblia nunca da nombres ni descripciones de estos enigmáticos personajes. ¿Existieron en realidad los Reyes Magos? ¿Qué otros misterios esconde el nacimiento y la vida de Jesús? ¿Cuántos secretos se esconderán detrás de los relatos de las Sagradas Escrituras? Muy bien, profesor. Estamos justamente hablando en esta fecha tan importante acerca de los misterios del nacimiento de Jesús. Partiendo por la fecha y por el lugar. ¿Qué puede decir de eso, Bien. profesor? Vamos a partir primero por la fecha. A ver. 25 de diciembre. En realidad no se sabe exactamente cuándo fue ni qué época del año fue. Se deduce, sí, por algunos antecedentes que podrían justificarlo el 25 de diciembre. No hay que olvidar que el cristianismo en un inicio asume también para ciertos efectos, si pudiéramos decir misioneros,
para atraer a los paganos en esta época del Imperio Romano, ciertas fechas importantes de los romanos, dándole un cariz cristiano. Entre ellos está, por ejemplo, la fiesta de la Saturnalia, que se llama, que los romanos la tenían más o menos del 21 de diciembre al 26 de diciembre, aprovechando lo que es el solsticio de invierno para el hemisferio norte, de verano para nosotros. Y el solsticio entonces era porque para ellos ya comenzaba el invierno. Y además se rendía culto a lo que llamaban, que ya existían otras culturas también, pero ellos le pusieron nombre en latín. Natis, solis, el sol, ya me voy a acordar, del sol virtuoso. Entonces, ese sol realmente es el que era centro de del ejercicio de las deidades de carácter romana. Posteriormente, Julio César instaura el famoso calendario juliano, en que para él pasa a ser el año nuevo el 1 de enero, o sea, en honor del dios Jano, tanto que el nombre enero tiene toda la nación, Janvier en francés, Gennaio en italiano, Janeiro en brasilero, en portugués. Entonces, en el fondo, se inicia el año con eso. Y se inician las dos cosas. Ahora, todas estas fiestas se van colocando por la iglesia a través de los siglos. Más o menos, la Navidad, por ejemplo, más o menos como el siglo III, siglo IV. Al comienzo se celebraba solemnemente la Pascua de Resurrección. Ahora, todas estas tradiciones se vinculan mucho con lo que son los solsticios y los equinoccios. Se le plantea, o sea, tienen un valor muy importante estos fenómenos astronómicos. Y una de las razones por las cuales a mí me parece que sería en diciembre, que como es el solsticio de invierno para ellos, el sol es más corto, el día es más corto que la noche. La noche es mucho más larga y mucho más clara en el hemisferio norte. Por lo tanto, tiene que haberse ahí planteado los astros con mayor nitidez. Y podríamos explicar entonces lo de la estrella de Belén. Ese es un argumento que lo doy ahora, pero yo no sé qué respaldo tendrá. Además también, porque hay que tomar en cuenta ahora un equinoccio, el equinoccio del 21 de marzo, que en Europa es el paso del invierno a la primavera, en que se calcula en aquella época, en ese mes de marzo, ya consta en la escritura que Santa Isabel esperaba de hacía 6 meses a San Juan Bautista y recibió a la Virgen María, que está recién encinta, ya 3 meses encinta. Y ahí entonces santifica, con ver a Santa Isabel, a la Virgen santifica a San Juan. Y dice además en la Escritura, la Virgen María se quedó 3 meses más con su prima Santa Isabel, con lo que quiere decir que la asistió en el parto, que es importante. Y nace en junio, por lo tanto, el precursor, San Juan, y 6 meses más tarde, Jesús. Profe, pero se dice dicen que los Reyes Magos no eran 3, sino que eran varios más los que llegaron y que en el fondo se definen como 3 para poder decir que había una persona que era de color, representar a cada uno de ellos. Cada etnia. Mire, en realidad, los evangelios canónicos que se llaman los oficiales no se nombran a los Reyes Magos quienes eran, ni tampoco se indica el número de estos personajes. Solamente se le da su característica, que eran sabios, o sea, magos, magíster, como se dijo en el apoyo, y que eran precisamente los que más sabían, porque además escrutaban el universo. Sí, en evangelios apócrifos, que se llaman aquellos evangelios que se escribieron mucho tiempo después de los evangelios oficiales, a finales del siglo II, siglo III, incluso siglo IV. En uno de esos evangelios los nombran, con el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar, y que serían 3, y que basado seguramente en los 3 regalos, pero en los evangelios oficiales no aparece el nombre. Bueno, en los evangelios oficiales tampoco aparece el nombre de los padres de la Virgen, de San Joaquín y Santana. Ellos eran astrónomos, ellos estudiaban las estrellas. Estudiaban las estrellas. Era parte de la sabiduría en aquella época, la sabiduría de suma era la astrología. Entonces ellos llegaron a Belén por esta estrella. Por esta estrella. Que era la que anunciaba finalmente que llegaba el Mesías. El Mesías. Y sobre todo en la ciudad de Belén. Porque lo dice por la Escritura, el profeta Miqueas habla precisamente de que el Salvador nacerá en Belén.
Además también, cuando se hizo la convocatoria al empadronamiento del imperio por César Augusto, en realidad San José vivía en Nazaret y fue a Belén. ¿Por qué? Puede que él no haya nacido en Belén, puede que San José haya nacido en Nazaret, pero la estirpe de él es de Belén, porque él pertenece a la casa de David. Y el rey David, como nosotros sabemos, nació en Belén, eso consta en la Escritura. Digo, por eso tuvo que ir a Belén a empadronarse. Ahora, en el tiempo hay discusiones. Yo voy a dar un argumento en contra del 25 de diciembre. Ah, se la va a jugar ya. No, me voy a jugar, pero me lo voy a desmentir de yo mismo después. En primer lugar, para mí es muy dudoso de que los pastores estuvieran a medianoche con un frío tan grande y recibieran el mensaje a gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra de los hombres de buena voluntad. Eso sería y además hacer estas peregrinaciones en esa época. Pero esto se contradice precisamente con otros tipos. Por eso yo creo que otra fecha puede ser también. Unos sostienen de que fue en el equinoccio de septiembre, más o menos que habría nacido Jesús. Pero en el fondo es una convención el 25 de diciembre que no fue aceptada totalmente por todos los cristianos. ¿Es verdad? Hubo, por ejemplo, confesiones cristianas que no rendían culto a Navidad, sino que se creía. ¿Por qué? Porque creían que esta era una concesión a los paganos. Si buenas cuentas, se unificó totalmente la idea del 25 de diciembre en todas las iglesias cristianas del siglo XVIII. ¿Y saber a quién se lo deben? ¿A quién? ¿A Santa Claus? Al árbol de Navidad. El árbol de Navidad del siglo XVIII en adelante es la celebración universal y unió a todos los cristianos. Que podríamos hablar, era una cosa realmente maravillosa. Sí, es mucho más importante de lo que creemos el árbol de Navidad. Y este pino, el árbol de Navidad existía en Belén. Mire, en realidad lo que pasa es lo siguiente. Esta es una tradición incluso precristiana. En el norte de Europa existía ya el culto de esos dioses, en que había los bosques, encontraban a los dioses especialmente. Y se celebraba fundamentalmente a aquellos árboles de hoja perenne, aquellos que mantienen la vida, el amor, la condescendencia de los dioses se expresaba de manera perenne. Eso solo podía simbolizar un árbol que no perdiera las hojas. Y esos son el abeto y el ciprés. Profe, pero no, nosotros arriba del árbol ponemos una estrella, que es en honor a la estrella de Belén. Pero hay defensores fervientes de la teoría de que esta estrella fue un ovni y no fue la estrella que guió a los demás para llegar hasta Jesús, o un cometa. ¿Cuál es su teoría al respecto? O cualquier otra cosa, profe. No, yo consultaría. Porque, ¿sabes quién deben haber sabido eso perfectamente bien? ¿Quién? Los Reyes Magos. Pero ¿cómo le preguntamos, profe? ¿Cómo preguntarle a los Reyes Magos? No sabemos si eran Ahora tres. ya no sabemos ya. Hay muchas teorías sobre este. Otros dicen que fue uno de los cometas estos importantes. Pero ¿hay alguna escritura que lo acredite? Sí, así la estrella, certeramente? es la estrella. Y además el diálogo que tuvieron los Reyes Magos con el rey Herodes. Si ¿Cómo fueran fue a contar, esa porque ellos, conversación? en primer lugar, buscaron al rey y lo encontraron en Belén. Pero fueron donde el rey Herodes y le preguntaron primero, mire, ¿dónde ha nacido aquí un rey? Porque aquí iban a nacer un rey, ellos esperaban el Mesías. Herodes, entonces, preocupado ya, llamó a todos sus sabios y le preguntó, ¿el Mesías dónde debe nacer? Y le dijeron, en Belén. Y fueron allá los magos y efectivamente comprobaron que ellos tienen razón. Claro que dice que Herodes, al despedirlo, dijo, mire, vayan a adorarlo y después vienen a contarme a mi país, yo también a adorar. Por supuesto que los magos no volvieron. Y Herodes sabemos lo que hizo después. ¿Y desde dónde hicieron el camino a Belén? No se sabe, porque no se sabe si venían juntos o venían separados. El hecho que ellos tres, tampoco se sabe exactamente si llegaron a la vez todos. En el fondo, esto se ha ido transformando, si pudiéramos decir, en la piedad popular, que muchas veces no es que altere los hechos, sino que le da una explicación más plausible a los hechos. Pero el hecho que lo importante son el significado de los regalos, del oro, el incienso y la mirra. El oro en cuanto rey, el incienso en cuanto Dios y la mirra en cuanto hombre. ¿Profe? Entonces, sí. A ver, se celebra el 6 de enero la llegada de los Reyes Magos. O sea, si no sabemos con certeza si Jesús nació el 25, tampoco tenemos certeza que el 6 llegaron los Reyes Magos. No, y no sabemos que hayan llegado inmediatamente tampoco. Pero es muy importante lo que dice usted el 6 de enero. Fíjese que en algunos lugares, sobre todo en España, la gran fiesta para los niños es el 6 de enero. Correcto. Y son los Reyes Magos los que traen los regalos. O sea, que en Uruguay igual. El viejo Pascual y Pascuero nuestro es una tradición
más o menos del norte de Alemania, que nace precisamente con San Nicolás de Mira, que era un obispo en Asia Menor, que él repartía regalos entre los niños pobres, la gente necesitada, y que después de su muerte lo trasladaron a Bari, donde está actualmente sepultado. Y donde existe un hecho, que yo no lo digo nunca, y que en realidad... Dígalo acá. Que lo voy a decir. Nadie ha podido encontrar la explicación. ¿Saben ustedes que en la tumba de San Nicolás, en Bari, sale un aceite que los frailes ahí lo recogen y decir que para curar enfermedades y todo, que se sacan alrededor de 3 o 4 litros al año? Sale permanentemente. Nunca se ha podido explicar exactamente. Qué milagro. Brota del mármol, brota el aceite. Bueno, y enseguida pasó esto al hemisferio norte más. Y empezó con el Klaus, el Set Klaus, que lo tomaron los holandeses, que fueron los que lo trasladaron precisamente a Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos se veneró un tiempo, todo muy bien, hasta que llegó el siglo XIX y comenzó un poco la fábula. Se escribió un libro sobre eso en que se habla del viejo de Pascua, se le da un nombre ya más pagano, no tan religioso. Posteriormente también se sigue insistiendo en esto, se inventan algunos villancicos, algunas cosas, y comenzó a separarse un poco el viejo de Pascua del mismo nacimiento, hasta que en el siglo XX se comercializó el asunto, como de costumbre ocurre en ese país del norte. Una bebida cola le puso color. Color, claro, exactamente. Y además también, ahora, las vestimentas son típicas del Polo Norte. Claro. Del norte. Tanto es así que el árbol de Pascua, muchas veces aquí en Chile la gente le pone algodón. Sí, nevado, claro. ¿Y sabe usted qué consiste en los regalos y esos adornos? ¿En qué? En que antiguamente, incluso antes de Cristo, se iban dejando caer, se ponían los deseos, papelitos con los deseos del año, enseguida también regalos y votos para la deidad. O sea, por eso mismo sí, los deseos mejores. Y para que presidía una fiesta familiar. Lo último, cosa más curiosa, que se venera es precisamente el nacimiento. Qué increíble. El nacimiento se comienza a venerar en el siglo XIII. Venerar en cuanto a la Virgen de San José y adorar en cuanto al niño. En el siglo XIII, gracias a San Francisco de Asís. Hablando de la Virgen, profe, Sí. también hay gente que no cree en que se le aparece un ángel a la Virgen y le anuncia la llegada de Jesús. ¿Existió realmente este ángel, según la Escritura? Bueno, existió, según la Escritura existió el ángel, fue el ángel, con nombre y apellido. El arcángel San Gabriel fue precisamente quien le anunció a la Virgen. Por eso que la Virgen es sin duda alguna la más excelsa de las criaturas humanas. ¿Por qué? Porque ella, con su existencia y calidad, logró penetrar nada menos que el misterio de la Trinidad. Siendo ella la madre del Hijo Divino, la hija predilecta del Padre y la esposa del Espíritu Santo. Ese hecho la constituye en toda su divinidad. Y su maternidad, ¿por qué? Por su maternidad divina. Toda la gracia de la Virgen viene porque fue madre de Jesucristo. Nada más que por eso. Sí, yo siempre me emociono cuando logro dar testimonio de un misterio tan profundo como estos. Otra cosa que si ustedes saben que el niño Dios entonces, el pesebre es del siglo XIII en adelante. Y ahora el viejito de Pascua se ha comido a Jesucristo. Sí. La gente venera, pero ya en muchas partes, yo no sé si aquí lo van a poner. ¿Profe? Sí. Claro, y a Es propósito que de es ponerse eso, el 25. Sí. El 25 al niño. ¿qué tan apegado a lo que se conoce en las escrituras es el pesebre? Esta imagen, ¿no? Claro. Del niño con los animales en alrededor. Perfecto. ¿Qué se sabe de Los eso? animales no consta, pero de todas maneras es una piadosa tradición. Lo que representa es la organización familiar. O sea, en el fondo es un homenaje a la familia. La familia de Nazaret reunía en Belén. El nacimiento precisamente del sol de justicia, de ahí que viene también la relación con el sol también del 25 de diciembre, del sol de justicia, del Redentor del mundo, en el seno de una familia. Y nace, lo rezan incluso el rosario, en el tercer misterio gozoso, nace en el portal de Belén pobre y humilde. O sea, nace humilde. Es por esto, y todos los seres humanos nacen igual, humildes y desamparados. La diferencia viene después. Unos van a cuna de oro y otros van a un pesebre como conocemos este Pero, caso. profe,
Siempre se decía, bueno, hay muchos que no reconocían a Jesús como el Mesías, porque no había llegado a este mundo como llegaría un rey, ¿cierto? Él llegó con total humildad. Exacto. ¿Es así como decían las Escrituras que iba a llegar también? Mire, en realidad hay una venida que va a venir en gloria y majestad, como rey, que es la teoría que yo suscribo respecto al pueblo judío. Yo estoy convencido que la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, al final de los tiempos, va a ser la venida del Mesías, precisamente para los judíos, y va a ser precisamente la conversión en una sola religión todas. Pero aquí hay una cosa, en el fondo, este es un testimonio, que en lo pequeño está la grandeza para exaltar la voluntad y la majestad de Dios. Él nace humilde, vive ocultamente, da su testimonio, muere, resucita y ahí comienza su gloria, es glorificado por el Padre, y también ahí comienza entonces lo que podemos decir el reinado de Cristo. El reinado de Cristo comienza en el momento que está aquí ya en la tierra todavía. Y comienza, como él decía, en cada uno de nosotros el reino de Cristo, pero que se va a consumar, por supuesto, al final de los tiempos. Usted dice vivió ocultamente durante muchos años. Él desaparece para la historia en el fondo a los 12 años y aparece después a los 30. ¿Qué pasa en ese periodo? ¿Cuál es la realidad de la vida de Hay que se varias conoce de teorías. Jesús? Hay varias teorías. En primer lugar, viene un problema aquí. Hay ciertas doctrinas, por ejemplo, Dan Brown escribió varios libros. Él dice que son novelas, pero hay gente que le cree más a Dan Brown que a la Biblia. Entonces han ido fabulando una serie de situaciones. Primero vamos a hablar del tiempo oculto de Cristo. Vamos a dar algún argumento práctico. Supongamos que él haya empezado estos peregrinajes por la India, por Egipto, por el Persia, incluso hasta en Inglaterra, más o menos 20 años, ¿no es cierto? Sí. A los 30 años tendría que estar de vuelta. En la India, según dicen, estuvo 4 años aprendiendo. Un viaje de Palestina a la India, imagínense, es 1 año y medio. O sea, 3 años más. Llevamos ya 7 años, hasta los 27 años. Enseguida, un viaje a Persia y a Sarmacán, de todos esos lugares, por lo menos son 7, 8, 10 años más. Más los otros viajes a Egipto y todo. Jesucristo comenzó entonces su predicación no a los 30 años, sino que a los 55 años. Entonces, ahí está. O sea, no alcanza el tiempo. No le calza. No le calza. El otro asunto que también se plantea muchas veces es el caso de que Jesucristo se hubiera casado. Eso aparece en 2 evangelios apócrifos. Y que, o sea, son posteriores. En el fondo lo insinúan, más que aparezca en un evangelio oficial, no aparece. Con María Magdalena. De haber sido verdad, habría salido el evangelio oficial. Ahora, el término María Magdalena es el más distractivo de todo, porque ¿quién era María Magdalena? Una pecadora. Una pecadora. La hermana de Lázaro fue así. ¿Creen ustedes que la hermana de Lázaro fue así? ¿Es usted? La otra, que es la samaritana, tengo mis dudas, no se sabe bien quién es. Y a una a quien el Señor le echó 7 demonios también. Entonces, la única tradición que hay es que en Marsella, y aquí donde se basa precisamente Dan Brown, en Marsella hay una tradición que el Lázaro con sus hermanas se fue a vivir allá. Pero sus hermanas eran santas mujeres. Por lo demás hay un aspecto teológico importante. Cristo pudo haber sido casado por lo demás, o sea, ¿por qué no? Porque Jesús siempre alabó mucho el matrimonio, pero siempre fue muy claro en decir que el estado de castidad absoluta es superior, porque es el amor indiviso solo respecto de Dios, y que precisamente Él lo constituye el mismo. Por eso que después, más que el ministerio sacerdotal, que podían casarse los curas, por lo demás, en algunas partes de casa, incluso en curas católicos, sí. En cambio, la castidad absoluta solamente lo tienen los religiosos y las religiosas, porque ellos imitan a Jesucristo en cuanto a su vida personal aquí en la tierra. Es la imagen de ellos. Por eso, y lo otro que también se plantea muchas veces es, los hermanos de Jesús, pues no lo han preguntado. Sí, usted. le pregunté. Siempre preguntan. Sí, que son 4 hombres. ¿Es verdad o no? Bueno, ¿hermano o hermanastros? se habla de lo siguiente. En el fondo, se basa en el Evangelio que dice en varias partes, refiriéndose a algunos apóstoles, especialmente a Santiago el Menor, el hermano del Señor. Entonces viene a saber qué significado tiene la palabra hermano, en griego adelphos.
En realidad, en un lenguaje en el que se escribieron los evangelios, son lenguajes de muy pocas palabras. Y a veces una sola palabra tiene un significado muy amplio. Uno de ellos que puede ser un significado de una tribu completa. Ejemplo, cuando Abraham se separa de Lot, sabemos nosotros perfectamente que Abraham era tío de Lot. Abraham le dice, separémonos para no tener dificultad entre nosotros, ya que somos hermanos. Usa la palabra hermano. Y la segunda, un argumento práctico. Cuando el Señor estaba en la cruz, se dirigió a la Virgen y le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, señalando a San Juan. Nosotros sabemos que San Juan era hijo de Zebedeo y sabemos quién era la madre, por lo tanto no era hermano del Señor. Y entonces, y tu hijo, ahí tiene a tu madre. Y de ese día, San Juan la recibió en su casa. ¿Y por qué no encargó a los 4 hermanos que se preocuparan de su madre? Pero entonces, ¿no si fuera será que así? él estaba hablando como que María era la madre de todos? Pero, no, pero que se sabe que San Juan se sabe que era uno de los hijos de Zebedeo. Claro, porque se le encarga. Pero su madre se sabe Claro. quién es. No, por eso le digo, pero como María se supone que es como Madre de todos. madre de todos. Bueno, pero de todas maneras, en esos casos tan íntimos, se tiene que referir a alguien que sea su sangre, biológico. No, ¿y por qué se va a vivir con él y no se va a vivir con sus otros hijos? Con sus otros hijos, Porque exactamente. él se la encargó. Pero sí, pero ¿por qué se lo encargó y no a sus hermanos? Era lo lógico. Entonces, ahí, lo mismo que pasa, por eso que el término hermano es sumamente amplio. Sumamente amplio. Puede abarcar a otras personas. Y en la Biblia se nombra ¿No serán hermano. los hijos de José? Muchas veces se ha pensado los hijos de José, que era casto y todo, pero no habría sido viudo San José, y no hay ninguna parte de Conte que haya sido viudo. Pero era mayor que María. Era mayor que María. Pero José estuvo siempre con María, profe. Tú y yo esa Sí, parte me sí, pierdo ahí en la sí, historia. No sé si sí, fueron siempre pareja. con María, siempre con María. E incluso San José dudó del nacimiento de Cristo. Tuvo que aparecerse en un ángel y explicarle la cosa. Es que no era fácil de entender tampoco. No era fácil de entender tampoco, Ahí por usted eso el tocó un valor de San punto- José es ese. Tocó un punto, profe, con los ángeles que se aparecen. Hay también como algún tipo de, no sé, de antecedente histórico que indique que se le apareció a San José Lo que pasa es este lo ángel siguiente. también. Bueno, en sueños se le apareció. Bueno, el problema en los ángeles, sí. Los ángeles, buenos y malos, por desgracia, pueden aparecerse. Incluso pueden tomar figura humana. Por ejemplo, los más célebres. Los ángeles que se aparecieron a Abraham cuando iba a destruir Dios la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra, por las perversiones que todos conocemos. Entonces Abraham se dirige a Dios y dice, por favor, le dice, ¿cómo vas a destruir tú la ciudad si acaso allí hay 100 justos? Van a pagar justos por pecadores. Entonces le dijo Dios, no, si fueran 100, no importa, salvaría la ciudad. Bajó a 50, bajó a 20, bajó a 30, bajó a 10. Y dijo que perdonara la ciudad. No, estaba solo Lot. Entonces se fueron los ángeles caminando hacia Sodoma a ver a Lot. Entraron a la casa de Lot y los sodomitas se enamoraron de los ángeles. Así que imagínense, querían violarse a los ángeles. Es que eran hermosos. Que eran muy hermosos. Entonces tuvieron el pobre Lot tuvo que defenderlo y incluso dijo, yo tengo 2 hijas vírgenes que se las entrego acá, porque en aquella época la hospitalidad era algo fundamental. Y entonces los ángeles fueron los que advirtieron todo y al día siguiente ocurrió precisamente el hecatombe que todos conocemos. Que su mujer se convirtió Se convirtió en sal porque desobedeció y miró hacia atrás. Por eso mismo ahí está el caso. Por eso los ángeles han aparecido muchas veces y después también. Oiga, profe, justamente hablando de la aparición del arcángel San Gabriel justamente a la Virgen María, ella, ¿cómo lo tomó en ese momento? Porque no debe ser fácil, por supuesto, una aparición de esa magnitud. Por supuesto, se extrañó mucho. Se extrañó mucho. Tenía tenido miedo también. Mucho miedo, se aterrorizó. Y después cuando le dije, no temas María, ha encontrado gracia ante Dios y le explica todo. Entonces ella ahí le dice, ¿quién soy yo, una pobre esclava, para que Dios mi Señor se fije en mí? Y ahí viene el famoso tracto del Evangelio que se llama el Magnificat, o sea, la famosa oración de la Virgen. He tenido muchas interpretaciones. ¿Saben ustedes cuál es la mejor? El que mejor ha estudiado, la que más me gusta a mí, la que hizo Lutero. No, todavía no se había separado Lutero, pero ya prácticamente tenía eso ya. Si Lutero era gran devoto de la Virgen María, gran devoto. Por eso mismo y
Y ahí entonces aparece eso. Y después también ahí el ángel le dice, ella se va a ver a su prima Santa Isabel. Y Santa Isabel pronuncia así, Dios te salve María, llena eres de gracia. La primera parte del Ave María. Y la segunda parte del Ave María fue en el concilio de Éfeso, el 431, cuando se rechazó la herejía de Nestorio, que decía que María no era la madre de Dios, sino que era la madre solamente del hombre, con lo cual habría dos personalidades en Cristo. Entonces el concilio dijo que no, que era la madre de Dios y que Jesucristo había una sola persona, la divina, que estaba y asumía dos naturalezas, la divina que traía de toda la eternidad y más la humana que residió en el seno de María. Entonces el pueblo de Dios, al proclamarse este dogma, salió en la noche con una desfile, una procesión de antorcha, y ahí cantaban Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, etcétera, etcétera. Por eso es que ahí en la Ave María hay una combinación entre lo que nos enseña la Escritura y la tradición del pueblo cristiano. Por eso es que es importante también la fe del pueblo cristiano. Y una de las explicaciones del 25 de diciembre con los romanos y todo, en todas partes. No se olviden que en cierto modo el cristianismo ha ido también acogiendo. No se olviden ustedes que el Tepeñaque en México, en el fondo, había en un sitio de sacrificio, ¿cierto? Asumió ciertas realidades y cierta teogonía de los propios aztecas. Lo mismo que en el Cusco, lo mismo que en todas partes. Y no se olviden de una cosa, fíjense que en el siglo XVI, Santo Toribio Mogrovejo, arzobispo de Lima, escribió un catecismo en quechua para la evangelización. ¿Sí? Lo que pasa es que estoy metida con una cosa, me asalta una duda con el tema de la Virgen María. Sí. En ese tiempo, las mujeres, se sabía que iba a venir el Mesías y que el Señor iba a escoger a una mujer virgen, ¿cierto? Sí, entonces ellas todas se cuidaban muchísimo, vivían en santidad. Claro, por eso no era común que una mujer fuese a tener una criatura fuera del matrimonio. Era en realidad, para la vocación era Pero el nadie matrimonio. sabía cómo el Señor iba a elegir a la sabía. mujer. Claro que también aquí viene un problema. Gran parte del pueblo creía que iba a llegar como rey victorioso. Que iba a ser hijo de la realeza. Rex Invictus. Ahora me recuerda la palabra latina. Natalis solis invictis. Es lo que decían los romanos. Se me olvidó la palabra delante. Y eso se debe a mi edad. ¿Pero por qué a María? Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Es el misterio. María. Nadie sabe. Nadie sabe María. Ella fue preservada, sí, el pecado original. Ella no cometió el pecado original. Me voy a meter como en la farándula histórica. Sí. ¿Será que eligió una mujer humilde que cumplía con los cánones porque en la parte de la realeza ya eran desordenados? Sí. Usted ve cómo eran las costumbres. Poco tiempo después, en la época de Juan Bautista y Jesús, el hijo de Herodes, el que mandó a matar a los inocentes, se llama Herodes Antipas. Este Herodes le levantó la señora a su hermano, que también era tetrarca. Claro, pues. Claro, Herodías, pues. Fue portada de Luna al día siguiente. Herodías, pues, le levantó la señora a su hermano. Si había tres tetrarcados, estaba el de Judea, que lo reemplazaba un procurador romano, que era este niño Poncio Pilato. Eso sigue pasando. El otro era el tetrarcado de Galilea, que era el de Herodes, Antipas, y el tercero era de la Iturea y Traconítide, que era otro, no era el que nosotros, como Filipos lo que se llamaba. Y él le levantó la esposa, la señora, a uno de sus hermanos. Y se enamoró de la hijastra, que se llamaba Salomé. La que le bailaba. Entonces, ¿sabe? Todas estas cosas las denunciaba San Juan y era muy estricto. Pero Herodes le tenía, no odio, le tenía miedo a San Juan y un cierto afecto a San Juan. No era una cosa... Pero Herodías no lo podía ver. Y es por eso que cuando estaba preso San Juan, llegó, Herodes le pidió a su hijastra que bailara, Salomé, que bailara para él. Y hizo el famoso baile de los 7 velos de Salomé, que dice y que fue escandaloso. Yo soy medio inocente, así que no sé qué consigo. Y en el fondo, y en el fondo entonces se fue desnudando y fue un baile, pero sumamente sensual. Y Herodes entonces, pero quedó tan entusiasmado que le dijo, hija mía, pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, te lo doy como premio por este baile. No, hombre. Entonces llega esta Salomé, fue a consultar con Herodías, su madre.
Y Herodías le dijo, pídele la cabeza del Bautista. Pero Llegó y la se lo mamá, pidió. perdón, la mamá estaba de acuerdo con que la hija le bailara así. Pero por supuesto, pues, ¿qué Hasta autoridad el día de moral hoy tenía pasa. ninguna? Entonces llega, la niña le dice a Herodes, la cabeza del Bautista. Herodes casi se murió, pero tenía que cumplir su palabra. Y lo mandó a decapitar. Ahora hay una cosa, el nombre Salomé, fíjense que existen. Yo sé de alguna Salomé. Salomé Camino, una señora de Coquimbo, la madre de los Balanda, y vino a decirlo, el nombre, y otra Salomé más, existe todavía. A los próximos Claro, hay una La canción de Chayanne. Claro, Salomé. Y enseguida hay ese. Pero lo que es la historia que más me emociona a mí es la del árbol de Pascua. ¿La del árbol de Pascua? El árbol de Pascua que nació, ustedes saben, en norte. San Bonifacio, que fue el evangelizador de Alemania, se dio cuenta de la importancia del árbol. Entonces, ¿cómo encajo el árbol aquí? ¿Se fue en qué año? Más o menos como el siglo VIII. Ya. ¿Cómo encajo el árbol aquí? Y llegó y empezó a descubrir en la encina y en el abeto y el ciprés, que tienen hoja permanente, y ahí entonces empezó a darle un significado religioso cristiano. La estrella de Belén, los deseos, los regalos, la vida familiar y la unidad religiosa. Porque a todo esto no hay que olvidar que también en Roma se hacía algo parecido. En las Saturnalias, cuando se hacía la gran fiesta Saturnalia, donde se fundó después la Navidad, había grandes fiestas y gran unión en la gente. La gente perdonaba a los deudores, daba libertad a los esclavos, se ponían bien los que estaban enojados, se unía a la familia, todas esas cosas pasaban. Entonces, eran cosas que pasaban. Y siguió el árbol de Pascua con varias tradiciones, que ya conocemos, hasta el siglo XVIII, que fue aceptado por todos los cristianos. Y actualmente es lo más hermoso que hay, después se entiende, el nacimiento para la celebración de Navidad. En todas partes del mundo, incluso en gente que no es cristiana. Sí. Increíble. ¿Y por qué los regalos, profe? Sí. ¿Por qué los regalos? ¿Por qué Es la gente muy se importante. regala en Navidad, siendo que estamos festejando el nacimiento de Jesús? Claro. Esa Bueno, es la en primer razón. lugar, el Señor recibió regalos también. Sí, pues los tres regalos. Y Como bastante todo bueno. bebé. ¿Ah? Como todo bebé que recibe un regalo. al nacer. Exactamente. Fíjese que pasa lo siguiente. De tiempos inmemoriales también, el regalo es una dación de la persona, una materialización de un afecto, que regala, entrega algo de sí. Y esto precisamente se consagró también en la época cristiana, por San Nicolás y por todo, sobre todo los niños pobres y después a todos los niños en la familia, de dar un regalo como algo que manifestara afecto, que manifestara que la celebración de la Navidad debe ir acompañada de un regalo. ¿Por qué? Porque precisamente quien nació el día de la Navidad es el gran regalo de Dios. No pudo haber La dado un salvación, regalo. la salvación, salvación. por eso mismo. Pero, ese profe, regalo que nos da. Entonces nosotros es una especie de imitación a Dios Padre, nada menos, de dar un regalo precisamente a quienes queremos. Dios Padre, como lo quería a nosotros, nos mandó a su Hijo y nosotros damos regalos a las demás personas. Y otras, y la estrella de Belén arriba. Y el árbol que representa la vida permanente. En el caso, por ejemplo, en materia religiosa, la vida permanente de la gracia. Pero, profe, ¿no hace de repente este árbol de Navidad que lo encuentro hermoso, que le pone mucho adorno y todo, que de repente se pierda la magia con el tema del pesebre? Porque en muchas casas uno ve al final el árbol y jamás el pesebre. Se supone que todo esto parte en torno al pesebre. Es así. Tiene razón usted. Pero desgraciadamente eso pasa, ya que en muchas partes se pone el árbol y no se pone el pesebre. Ahora, también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que celebra el árbol sin ser cristiana. Claro. O sea que ahí, en ese caso, no pone el pesebre. Por eso es que el árbol es lo que más une, precisamente en este momento, a la humanidad entera. Es como el calendario. El calendario que tenemos nosotros, la era cristiana, es era cristiana. La acepta todo el mundo, pero no todo el mundo es cristiano. Lógico. Sino que simplemente fue la figura de Jesucristo la que le marcó a la humanidad en el antes y en el después. Pero ahí, y además otra cosa, de que en alguna parte lo que yo repruebo un poco es esos árboles monumentales que ponen. El árbol debe ser algo más íntimo, Más austero más también, sí. austero para la casa, para el hogar, y donde precisamente presida algo que es muy importante en Navidad y que se practica muchas veces, que previo a los minutos anteriores hay una reunión familiar en la cual se analice todo lo que ha ocurrido en el año, se limen las asperezas, se pongan bien. Hay tantas dificultades en los hogares que eso se termine realmente.
y además también se manifieste un amor especial por los hijos, porque es la fiesta de los hijos, no es la fiesta de los padres como creemos nosotros. Hay otra tradición, otro símbolo que es de unidad también, es la cena navideña, que de hecho muchos niños la piden como regalo en las cartitas en Correos de Chile, supuesto. ¿cierto? Porque es un símbolo de unidad. Exacto. ¿Hay algo que se tenga que comer esa noche? Mire. Profesor, hagamos algo. Sé que hay otros símbolos que tenemos que conversar con respecto a la Navidad, que se avecina ya. Vamos a una pausa y seguimos con más. ¿Le parece? Pausa y estamos con más acá en el Muy Buenos Días. No se vayan, ¿eh? Los misterios detrás de la Navidad con un experto, el Profe Cepeda. Todo esto al regreso. Sigue comentando con el hashtag Profe Cepeda MBD. ¿Qué duda, qué pregunta te asalta en este preciso momento? Hazlas, por supuesto, con el hashtag a través del Twitter. Pausa y estamos de regreso acá en el Muy Buenos Días. Profe, yo le había dejado formulada una pregunta que tiene relación con la cena navideña, ¿cierto? Porque existen algunos mitos de que uno tendría que comer pavo, ¿cierto? Está la cola de mono. El valor de la cena misma es sumamente importante. Siempre ha sido tradicional en la sociedad humana y también la familia el celebrar con cenas, con Navidades. Ustedes pescan cualquier tipo de religión, el valor de la cena es algo importantísimo, ya sea para celebración e incluso a veces para manifestar tristeza. Antiguamente, por ejemplo, incluso cuando la gente fallecía, había una cierta cena que se hacía. En el fondo, ¿por qué? Porque la cena representa el alimentarse solidariamente. Estamos cenando varias personas, estamos solidariamente. O sea, en el fondo tiene un sentido social la cena. Y en el sentido del caso de Navidad, tiene el sentido de que somos todos unidos precisamente en alimentarnos en nombre de Jesús. Por eso se hace que debería en la casa, incluso otros días, no solamente en Navidad, dar gracias a Dios cuando uno come, precisamente porque nos da alimento para reparar nuestras fuerzas y servir así a Dios mejor. Profe, y hay dos cosas que uno tiene como tradición absoluta, que es tener el pan de Pascua y la cola de mono. ¿Por qué existen esas tradiciones? El pan de Pascua, mire, que siempre se juntan un poco las tradiciones, se van nutriendo unas con otras. No se olvide que para la otra Pascua, Pascua de Resurrección, que se basa en el pesaje de los judíos, que es el paso de Moisés con su gente por el Mar Rojo, el pan fue importante, que fue pan ácimo por lo demás, pero fue pan ácimo porque no hubo tiempo de fermentarlo, no estaba listo el fermento y fue pan ácimo. Y también entonces el pan siempre ha sido simbolizado como el más importante de los alimentos. Pan para los pobres. No tengo ni siquiera pan. El término pan simboliza la totalidad de los alimentos en nuestro sentir popular. Y es por eso que el pan representa la plenitud precisamente de la alimentación y del afecto con lo cual se reparte. Ahora, no tanto el cola de mono. Es tan rico. Dios Cola de mío. mono. Sí, muy rico el cola Dígame de mono. qué es tradición, por favor, para que no crea que estoy borracha. Inaugurenlo usted misma. Mire. ¿Eso en Chile nomás o en No, otras pero ya partes? además otra cosa, pero el ponche de leche, el que hacía mi padre, era mejor que el cola de mono. Uy, qué ¿Y versión. por qué la extraordinario. tomamos? Que me O encanta. sea, es una tradición, porque en el fondo lo que se consumía era licor, era vino lo que se consumía tradicionalmente para Navidad y generalmente, y lo mismo que para las bodas. Ustedes saben que hay una cosa, uno de los misterios para mí más terribles que yo he conocido, fue la famosa boda de Caná, que tiene un significado enorme, que es el valimiento de la Virgen respecto a su hijo. Ah, cuando se Claro, multiplicó el exacto, vino. claro, no, y le dijo, falta el vino. Y a tu mujer y a mí, ¿quién va si no ha llegado mi hora? Y ella dijo, hagan lo que él les dice. O sea, sabiendo que iba a hacerlo, precisamente le dijo al mayordomo que llenara y llenaron así. Y dieron un vino muy bueno. Pero imagínense usted, ¿cómo sería la fiesta? ¿Saben cuánto era en tinaja? ¿Cuánto vino representaba? ¿Cuánto? Lo que convirtió en agua en vino el Señor. ¿Cuánto? Más o menos se calcula que eran alrededor de 600 litros. ¿Qué? Y se lo tomaron todo. Pero que la fiesta comenzaba a durar 10 días. La Ni todo el fiesta, equipo ¿sí? matinal, Imagínense. profe. Y además ahí dice, Gino el atento, vino que a Gino veces debe atento. servirse cuando están ya medio borrachines ya. Por lo tanto, las fiestas deben haber sido horrorosas. Varios días, profe. Pero varios días. Era como... Sí, Como el aspecto- asado Sánchez. Como el festín a la romana. Ah, exactamente. Bueno, los romanos tenían precisamente la famosa cena que hacían, ustedes saben lo que hacían, pues. Sí, pues. Comían, y cuando estaban satisfechos, traían unos biombitos, tomaban una pluma de ganso, se rasgaban la garganta, vomitaban y seguían comiendo. No, O sea, eso, pero evidente. ahí está la gula. Esa es la Pecado gula, de la el pecado de gula, gula. justamente. Pero el alimentarse, o sea, la alimentación, ¿por qué?
porque es también un simbolismo de que el cuerpo tiene que participar de la alegría del espíritu también. Claro. Tiene que participar de la alegría del espíritu. Cuando hay sana alegría del espíritu, el cuerpo tiene que participar de ellas también. ¿Sí? Profe, ¿Pascua o Navidad? Siempre hay gente, no le Sí. digas Pascua porque es Navidad. Es Navidad, porque tiene es razón Pascua. usted, es Navidad. Es Navidad, la Pascua En es la realidad, resurrección. Pascua es la resurrección. Pero nosotros lo cambiamos a Pascua. Incluso para nosotros, aquí en Ménica, celebramos más Navidad que la Pascua de Resurrección. Sí, Pero esto es en algunas partes. Generalmente no es así. Generalmente lo que se celebra más es la Pascua de Resurrección, que es precisamente donde se simboliza la redención misma. Aquí es las cosas más misteriosas. Voy a decirle un misterio que parece herejía. ¿Saben ustedes cuál fue el acto de humillación mayor del Redentor? Más que morir en la cruz, ¿Cuál? haberse encarnado en el vientre de la Virgen. ¿Por qué? O sea, haber asumido la naturaleza humana, haberse rebajado, lo dice San Pablo, asumir nuestra propia naturaleza con todas sus fallas, menos el pecado. Bajó, tomó el rostro del esclavo. O sea, eso precisamente que hizo por amor a nosotros. Para mí es lo más grande que hizo. Eso, como el acto de pasión más grande fue el Huerto de los Olivos. O sea que hay ciertas cosas de que a uno lo conmueven ahí mucho. ¿Qué es lo que lo emociona, profesor? Me emociona porque descubrir el amor de Dios. Y además, la culpa mía, pues, que yo no sé corresponder a eso. Pero, profesor, usted es lo más cercano a una deidad que conocemos. No, están equivocados, ustedes no me conocen. Así que por eso, esto es sumamente importante. Y eso es lo que lo emociona. O sea, A mí me emociona siempre meditar en los misterios e ir descubierto. Porque leer los salmos, leer y en general, y leer la vida de los santos. Y voy a contar una anécdota. Ustedes saben que don Ramón Barros Luco, presidente de Chile, a los 75 años de edad, terminó a los 80, era bastante descreído. Entonces ya muy viejito después, su mujer, doña Mercedes Valdés, llegó y le dijo, Ramón, ya estamos viejos, ya se acerca la muerte. Así que a la hora de almuerzo ahora y a la hora de comida, al igual que en los conventos, en lugar de conversar, vamos a leer la vida de los santos. Porque imponiéndonos nosotros de la vida de los santos, penetrando la vida de los santos, comentando la vida de los santos, nos perfeccionamos también. Y él le contestó, mujer, le dijo, ¿sabes tú por qué hemos sido felices todos estos años? ¿Por qué? Porque nunca nos hemos metido en vidas ajenas. Oiga, profesor, le queremos agradecer por esta conversación a puertas de la Navidad. Sí. Tan importante. Feliz Navidad para todos. Pues. Por supuesto que sí. No se nos va